Hola, muy buenos días tengan todos los oyentes. Mi nombre es Carlos Osorio, estudiante de la materia de Tecnología Energética de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Universidad de los Andes, y hoy daré una breve información sobre la energía y manejo de desechos. Si bien elementos de sobra hay para aseverar que la humanidad encara múltiples y variadas problemáticas en distintos ámbitos, sobre todo en el terreno ambiental, por ejemplo, el problema asociado a la generación de residuos reciente con particular gravedad en los asentamientos urbanos es generado por el consumismo exacerbado de los habitantes de las ciudades. Conduce inevitablemente al incremento constante de caudal diario de desechos sólidos. Las transformaciones industriales, económicas, demográficas, sociales, culturales, experimentadas en los últimos 200 años han mejorado en cierto aspecto la calidad de vida de un sector amplio de la población mundial. No obstante, también ha desembocado en severas problemáticas en distintos rubros. En lo ambiental, también por el consumo desmedido de satisfactores y el volumen y forma en que estos son producidos, transportados, comercializados, y han provocado un crecimiento permanente de la generación de desechos sólidos. A los elevados costos ambientales descritos con anterioridad se añaden los costos económicos y sociales aparejados al manejo de los desechos. La opción más simple y rápida ha sido su confinamiento en inmensas y muchas ocasiones precarias condiciones, vertederos o rellenos sanitarios. Las estrategias del manejo de desecho van desde el reuso al reciclaje, la incineración como recuperación de energía, hasta en última instancia la disposición final de rellenos sanitarios. Como podemos observar en la siguiente figura, podemos observar cómo se clasifica los desechos, bien sea la disposición final, que son los rellenos sanitarios o gas de relleno sanitario. Después de la recolección y clasificación se envían a un tratamiento biológico o a un tratamiento térmico, o si no, la mayoría de los materiales, que es un grupo bastante, va para el reuso y reciclaje de materiales. Su implementación efectiva permitiría dar cumplimiento al objetivo central del manejo integral de los residuos sólidos. Este concepto de manejo integral de los residuos sólidos se refiere a hallar los mecanismos de manera económica y ambiental más apropiados para separar y aprovechar los componentes de los desechos que poseen algún valor. A través de la evaluación de las bondades limitantes y potenciales impactos, las distintas opciones para el manejo de los desechos se pueden ordenar de forma jerárquica para manejar los residuos sólidos. Como podemos ver en esta forma jerárquica, podemos ver que se encuentra en diferentes etapas: reducir, reusar, reciclar, la valorización y la disposición final. Ahora bien, ¿cómo manejar esos desechos? Existen dos formas de ver el manejo de desechos desde el punto de vista energético, bien sea por el lado negativo, que es el consumo energético que proviene de manejar esa gran cantidad de desechos de un lugar a otro, bien sea por el transporte, bien sea por la cantidad de combustible que eso genera, la separación y el gasto eléctrico que se genera en esas instalaciones, tanto como el almacenamiento y otros aspectos que llevan al consumo de energía. Y la otra forma de verlo es desde el punto de vista de obtención de energía mediante el tratado de dichos desechos. Nosotros nos enfocaremos en el beneficio obtenido mediante el manejo de desechos por el tratado térmico. Se debe entender por tratamiento a las transformaciones del tipo físico, químico o biológico, mediante las cuales se espera conseguir beneficios sanitarios y económicos, al minimizar o eliminar parte de los residuos del medio ambiente y la salud pública. Se distinguen tres variantes principales del tratamiento de los residuos: el mecánico, el térmico y el biológico. Mediante esos tratamientos, ¿qué se obtiene? Se obtiene energía a base de residuos. El aprovechamiento energético de residuos es el proceso por el cual se genera energía en forma de electricidad, calor o combustible a partir de los residuos que generamos. Cuando se gestionan residuos sólidos de relleno sanitario,
El proceso de reciclaje se limita a materiales no biodegradables como son los plásticos, metales, vidrios, papel, pero el material orgánico biodegradable que constituye la mayor parte de los residuos sólidos no puede reciclarse directamente, pero sí puede ser aprovechado para generar energía. Mediante la combustión de residuos es posible recuperar energía y mitigar su impacto ambiental usando tecnologías adecuadas con las cuales se evita generar grandes emisiones de metano que afecten el medio ambiente. En opinión de diversos investigadores en el mundo, establecen que la basura representa una fuente de recursos que debe ser aprovechada en Latinoamérica y en el mundo. Los desechos orgánicos se pueden aprovechar para diversos fines como generar electricidad, y se está perdiendo una oportunidad de negocio de generar empleo y de recuperar esos recursos a través de la extracción del metano que se genera de la descomposición de materia orgánica, indica el profesor Juan José Cabello de la Universidad de la Costa en Colombia. Él explica que la tecnología moderna permite extraer el metano que se concentra en los vertederos de basura mediante técnicas como la instalación de tubos especiales en dichos terrenos, para posteriormente transformar ese gas en energía. En la actualidad existen tecnologías especiales que permiten aprovechar la basura de forma eficiente, evitando generar grandes emisiones de metano. Los residuos orgánicos, tras descomponerse, se convierten en gas o en líquido. El líquido es procesado y utilizado como fertilizante para la producción de alimentos, y el gas, que se obtiene después de un proceso que influye a altas temperaturas, termina impulsando turbinas que generan energía. En países más desarrollados es posible encontrar este tipo de tecnología que permite generar electricidad de manera eficiente, como por ejemplo en Holanda y Bélgica, que de hecho ellos importan basura porque los residuos que generan no alcanzan para este proceso, informa Juan José Cabello. Un estudio publicado por CUNAR en 2007 en un artículo de la revista What's Management considera que el aprovechamiento energético de residuos es una fuente potencial de energía alternativa, económica, viable y ambientalmente sostenible. El estudio analizó las opciones tecnológicas que se tienen para una recuperación efectiva de energía y los desafíos que enfrentan los países desarrollados y en desarrollo. La Unión Europea y otros países del mundo usan tecnologías para la revalorización energética de los residuos. Suecia es considerado el líder mundial en generación de energía a partir de basura. Del total de residuos que se genera, solo un 4% llega a los vertederos en dicho país. El resto que no se recicla o se reutiliza es aprovechado para generar energía mediante la incineración. Alrededor del mundo existen plantas de aprovechamiento energético de residuos que funcionan con éxito gracias a su tecnología, comprobando beneficios ambientales. En Norteamérica se encuentran con más de 100 plantas, y en Europa operan alrededor de unas 500 y en Asia son unas 1600. Ahora bien, ¿cómo funcionan estos tratamientos térmicos y estas plantas de energía? Bueno, las plantas de energía queman residuos a altas temperaturas y usan el calor para obtener vapor. A su vez, este vapor impulsa una turbina que produce electricidad. Una planta de energía a base de residuos convierte los residuos sólidos en electricidad o calor. Una forma ecológica y rentable de recuperar energía, que luego es usada para sistemas de calefacción urbana. Es posible producir 300 y 800 kilowatts por hora por tonelada de residuos, utilizando diferentes tecnologías de revalorización energética, cuya eficiencia sea alta. Será menor la energía si son tecnologías menos actualizadas, o sea que se obtiene menos energía a partir de la basura si las tecnologías o las plantas que se encargan de realizar dicho tratamiento térmico no cuentan con energías actualizadas. ¿Cuáles son los beneficios de un tratamiento térmico? Pues son las fuentes de energía renovable, sostenible y más estables que otras fuentes de energía renovables como la eólica o la solar. Provienen de emisiones de metano causadas por los vertederos y rellenos sanitarios. Producen
energía generando menores emisiones netas de gases de efecto invernadero y en comparación con la energía producida a partir de combustibles fósiles. Recuperan, reciclan, revalorizan recursos valiosos como metales, vidrios y materia orgánica. Requieren menor área por megavatio de energía que otras fuentes de energía renovable. Destruyen los residuos químicos, operan niveles de emisión muy por debajo de los permitidos por legislaciones ambientales y destruyen los óxidos de nitrógeno, dioxinas y furanos de forma catalítica. Aunque algunos métodos cuentan con detractores para la emisión de residuos contaminantes como las dioxinas y furanos, durante la combustión de residuos orgánicos, las tecnologías modernas son capaces de reducir estas emisiones a niveles seguros. Como podemos observar en la siguiente figura, contamos con diferentes tecnologías agrupadas por su ruta de convención, en la que todas vienen de residuos sólidos, de áreas urbanas y rurales, y todas generan energía. Podemos ver la conversión térmica, la conversión biológica y la conversión de relleno sanitario. Todas estas tres formas de tecnologías agrupadas ayudan para la obtención de energía a base de residuos. Es decir, que el riesgo ambiental que representan los rellenos sanitarios y en realidad existen, también podemos observar que hay alternativas tecnológicas que permiten revalorizar los residuos municipales como un recurso energético sostenible y un enfoque más amigable con el medio ambiente. Latinoamérica y el mundo deben evaluar barreras y desafíos de la gestión eficaz de los residuos sólidos y formular políticas implementadas para el aprovechamiento de recursos energéticos. El aprovechamiento de recursos en el relleno se da mediante la extracción de líquidos derivados de la descomposición, que son procesados y usados para riego, y la mitigación del polvo. La operación no incluye aún en el uso del biogás. Tomando como referencia a Colombia, la cual sirve como punto de partida para observar cómo se manejan los residuos en un país latinoamericano, el cual, escuchen bien, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el cual es el DANE, Barranquilla dispuso de 634 toneladas. También contamos con los datos de Bogotá, de Cali, Medellín, Cartagena, Bucaramanga, que son ciudades importantes. Con estas cantidades de toneladas en basura se usaran como combustible utilizando alguna de las alternativas energéticas disponibles para producir entre 300 y 800 kilowatts por hora de electricidad, podían generarse entre 192.000 y 518.400 megawatts por año, con una tecnología que opere 330 días por año, y considerando que al menos el 10% de los residuos son materiales no combustibles, que ya lo habíamos dicho, los metales, los vidrios. El componente combustible de los residuos sólidos municipales podría alimentar una planta de generación eléctrica con una potencia de entre 20 y 50 megavatios. Ahora bien, la pregunta: ¿se puede generar energía en los vertederos? El sentido común de la sostenibilidad es priorizar la reducción, reutilización y el reciclaje de residuos, pero en última instancia contempla la valorización como opción válida para evitar que acaben en un vertedero. Al proceso de usar los residuos para producir energía se le llama valorización, que no es más que obtener energía de los desechos que no se pueden separar y no son reciclables. Estos se trasladan a plantas de biometanización, donde se transforman en biogás y se queman para producir energía. Por ejemplo, en el caso de los plásticos, no hay que olvidar que están hechos mayoritariamente del petróleo, así que cuando se queman generan tanto calor como el gas natural o el gasoil, y puede utilizarse para producir energía eléctrica y calor. Para que tengamos una idea, por ejemplo, en Europa, específicamente en España, de los 2 millones de toneladas de residuos plásticos que de origen doméstico se producen anualmente en España, alrededor del 14% se utiliza para generar energía. Y es que la combustión de una tonelada de botellas de plástico genera tanta energía como quemar
1.4 toneladas de carbón. Las mismas fuentes aseguran que solo el plástico film llega a los vertederos y podrían obtenerse más de 185 millones de litros de gasóleo recuperado al año, suficientes para abastecer de calefacción a unos 50.000 hogares. Este proceso forma parte también de un concepto llamado economía circular, que se trata de aprovechar al máximo todos los recursos que ponemos en circulación, en vez de utilizar nuevos, un mal hábito que acaba con la biodiversidad del planeta. En el caso de los residuos orgánicos, que suponen casi la mitad del peso total de la basura que generamos en nuestros hogares, se pueden quemar en plantas incineradoras y producir electricidad, o también ser usados para producir bioetanol o biodiesel y utilizarlos en lugar de gasolina y diésel. Esta última opción es más eficiente porque al retener mucha humedad no genera mucho calor al arder, explican las mismas fuentes. Cada 10 kilogramos de residuos orgánicos podemos obtener hasta 500 metros cúbicos de biogás. Asimismo, los residuos orgánicos que se utilizan para obtener biogás, que vale tanto como combustible para el transporte como para calefacción o electricidad, un metro cúbico de biogás equivale a 0.6 metros cúbicos de gas natural, y por cada tonelada de residuos se pueden producir hasta 500 metros cúbicos de biogás. La cuestión es que si el biogás que se genera en los vertederos no se capta y aprovecha, cosa que se hace aproximadamente alrededor de los 34 de los 183 vertederos que se tienen en España, acaban quemándose o dejando que se escape a la atmósfera, con lo que ello supone en emisiones de gases de efecto invernadero, principal causa del calentamiento. Ahora bien, en cualquier caso, recordemos que lo más importante es respetar la regla de 3 R's: reducir, reusar y reciclar, por este orden, ya que cuando aplicamos y recuperamos energía, de esta manera la hacemos mucho más eficiente y conseguimos mucho más energía que la que conseguimos cuando usamos los residuos como energía, es decir, ahorrar, reusar y reciclar. Por ejemplo, fabricar papel a partir de un usado requiere un 65% de energía, y así con todo, en todas las cosas siempre se requiere menos energía en materiales reciclados. Muchas gracias por su atención.